Muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México en esta conferencia Solidaridad Rortiana en las novelas carcelarias de José Revueltas, que va a impartir el doctor Sergio Armando Gallegos Ordorica, del John Jay College of Criminal Justice. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe y también que bueno, sea parte de las actividades tanto del Seminario de Pensamiento en Español como a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Para presentar a nuestro ponente y, moderar la sesión, está con nosotros Omar Rivera. Él es estudiante de Filosofía de la Universidad La Salle y también es miembro del Seminario de Pensamiento en Español. Le damos la bienvenida a Omar para que a su vez nos presente a nuestro ponente. Muchas gracias, estimado profesor Rogelio. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. En nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y el Seminario de Pensamiento en Español, damos la bienvenida al doctor Sergio Gallegos, que el día de hoy nos dará la ponencia titulada Solidaridad Rortiana en las novelas carcelarias de José Revueltas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Súper. A continuación, antes de iniciar la ponencia, voy a leer la semblanza del profesor. Sergio Gallegos Ordorica es doctor en filosofía por el Centro de Posgrados CUNY. Actualmente recibió la titularidad y el ascenso a profesor asociado en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York, donde lleva colaborando desde 2018, aunque la titularidad no se hará efectiva hasta agosto del presente año. Imparte cursos de filosofía latinoamericana, filosofía de los nativos americanos, filosofía de la ciencia y teoría ética. Como investigador, ha publicado durante los últimos años varios ensayos sobre la poeta y filósofa novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente está editando el manuscrito de un libro sobre villancicos para Cambridge University Press, y a la par edita un número especial sobre filosofía radical mexicana para Radical Philosophy Review, centrándose en varias corrientes del pensamiento radical en la filosofía mexicana como liberalismo, feminismo, anarquismo, marxismo e indigenismo. Fuera del mundo académico, nos comparte el ponente. Es un amante de la cocina, de la caminata y le gusta cultivar sus propios vegetales. Adelante, profesor. Le recuerdo antes de iniciar la ponencia que contamos con 40 minutos para la ponencia y unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, para aprovechar el tiempo de la manera más efectiva, vamos a dar inicio a mi presentación. Bueno, les ofrezco un breve resumen. En la primera sección de este trabajo haré algunas observaciones generales sobre la solidaridad, tal como la concibe Richard Rorty. Presentaré la tesis de este trabajo y voy a también elaborar muy brevemente la estrategia argumentativa. En la segunda parte voy a hablar de la solidaridad y la susceptibilidad común a la humillación en las novelas carcelarias de Revueltas. En la tercera parte voy a hablar de la solidaridad y las esperanzas egoístas comunes sobre pequeñas cosas en las novelas carcelarias de Revueltas. En la cuarta sección voy a hablar de la solidaridad y la pérdida de importancia de las diferencias tradicionales también en las novelas carcelarias de Revueltas. Y finalmente, en la sección quinta, presentaré una breve conclusión en la que elaboro algunas líneas ulteriores de investigación. Bueno, para empezar, me voy a enfocar en un libro de Richard Rorty, que fue un filósofo norteamericano muy importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI. En su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, que publicó en 1989 y del cual fue publicada una traducción al español por Paidós en 1991, Rorty sostiene que la literatura puede ayudar a desarrollar mejor que la filosofía instancias de solidaridad más extensas con otras personas, ya que, como explica en la introducción del libro, muchos novelistas entienden bien que la solidaridad no se descubre como
menciona ahí en el libro, sino se crea por medio de la reflexión. Se crea incrementando nuestra sensibilidad a los detalles particulares del dolor y la humillación de seres humanos distintos, desconocidos para nosotros. Cierro cita. Y bueno, es muy interesante que Rorty, siendo filósofo de formación y de profesión, mencione que la literatura es mejor que la filosofía para desarrollar solidaridad con respecto a otros seres humanos distintos de nosotros. Por ello, la literatura, según Rorty, puede alentarnos a participar en procesos de redescripción a través de los cuales nos proporciona, y aquí cito a Rorty, detalles acerca de las formas de sufrimiento padecidas por personas en las que antes no habíamos reparado y detalles acerca de las formas de crueldad de las que somos capaces. Ahora bien, para Rorty, la capacidad de generar esos procesos de redescripción es algo que, como dice en una parte posterior del libro, solo escritores que disponen de un talento muy especial y que escriben en el momento debido y en la forma debida son capaces de lograr. Cierro cita. Y bueno, la tesis que defiendo en ese trabajo es el siguiente condicional. Si la perspectiva de Rorty sobre la solidaridad y la humillación es correcta, y eso es algo que no voy a arguir aquí, no voy a defender esta, esta afirmación, sino nada más el condicional, y voy a tomar por sentado que la perspectiva de Rorty sobre la solidaridad y la humillación es correcta. Entonces, si esta perspectiva es correcta, entonces las novelas carcelarias de José Revueltas tienen, así como las novelas de Richard Wright, de Olive Schreiner y de Charles Dickens, una capacidad notable de generar solidaridad a través de su retrato crudo del sufrimiento, la humillación y la crueldad deliberada. En efecto, a causa de su compromiso político y de su activismo laboral, que lo llevó a prisión varias veces, Revueltas adquirió una experiencia directa de las formas de sufrimiento, humillación y crueldad prevalentes en el sistema penal mexicano. Esto por lo siguiente, bueno, Revueltas, como muchos de ustedes saben, nació y fue criado en el seno de una familia de artistas con fuertes compromisos sociales. En particular, su hermano Silvestre fue un compositor muy famoso. Su hermana Rosaura fue una actriz también muy famosa que participó en la película La sal de la tierra de 1954, dirigida por Herbert Biberman. Y su hermano Fermín fue también un pintor muy destacado. Entonces, sí, habiendo sido criado en una familia de artistas con muy fuertes compromisos sociales, Revueltas fue encarcelado varias veces por sus actividades a favor de campesinos y obreros en México. Y en particular fue deportado en 2 ocasiones, en 1931 y luego de 1934 a 1935 a la colonia penal en las Islas Marías, que están en la costa del Pacífico frente a Nayarit. Y aquí puse un pequeño mapa para que la gente pueda ver. Posteriormente fue arrestado en una etapa posterior de su vida por defender a estudiantes después de que el gobierno mexicano aplastó de forma sangrienta el movimiento estudiantil de 1968 y fue encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri de 1968 a 1970. Y de estas experiencias carcelarias surgieron dos de las novelas más conocidas de Revueltas, Los muros de agua, que de hecho es su primera novela, que fue publicada en 1941, y El apando, que es una novela corta o relato que publicó en 1969 cuando todavía estaba en Lecumberri. Aquí quiero abrir un breve paréntesis para destacar algo que me parece muy importante. Revueltas no es el único autor, no es el único escritor cuya experiencia en Lecumberri fue fundamental para el desarrollo de su obra. Además de Revueltas, el colombiano Álvaro Mutis también fue preso en Lecumberri durante un periodo de su vida cuando recién acababa de llegar a México y a raíz de su experiencia en Lecumberri publicó un diario se titula precisamente Diario de Lecumberri y en ese diario relata que la experiencia de ser preso en la penitenciaría fue fundamental para él
para entender la humillación y el sufrimiento y el efecto transformador que tienen en los seres humanos. Y en una carta o entrevista que le hizo posteriormente Elena Poniatowska, Álvaro Mutis menciona que si no hubiera sido preso en Lecumberri, no hubiera escrito toda la obra posterior a la que dio pie, en particular La nieve del almirante y el ciclo Empresas y tribulaciones de Macrol el Gaviero. Entonces, así como podemos, en cierto sentido, trazar a las experiencias carcelarias de revueltas en Lecumberri, el Apando, también gran parte de la obra de Álvaro Mutis se debe a su experiencia carcelaria en Lecumberri. Entonces, así como yo he hecho este trabajo sobre revueltas, dejo a la audiencia la tarea, sobre todo si hay algún colombiano o colombiana emprendedor o emprendedora, de hacer la misma tarea que yo hago con revueltas acerca de Álvaro Mutis. Y bueno, con eso cierro el paréntesis. Bueno, ambas novelas describen el sufrimiento desgarrador y la humillación que sufren distintas clases de reos, por ejemplo, ladrones, prostitutas, drogadictos, activistas políticos, a manos de guardias y otros funcionarios carcelarios, así como la solidaridad que emerge entre los reos, la cual revuelta se espera que se extienda también a sus lectores. Ahora bien, la estrategia argumentativa que voy a seguir en este trabajo es la siguiente. Para mostrar que Revueltas debe ser leído como un liberal ironista, en el sentido que Rorty entiende esta expresión, que piensa que presentar retratos crudos de humillación y sufrimiento es nuestra mejor esperanza para ampliar la solidaridad, examino las novelas carcelarias de Revueltas, en paralelo con ciertas observaciones de Rorty en Contingencia, Ironía y Solidaridad, acerca de cómo surge la solidaridad, que es aquello que me enfoco en la sección 2, en qué consiste la solidaridad, que es el punto en el que me enfoco en la sección tercera, y los efectos que tiene la solidaridad, que es el tema de la sección cuarta, y muestro que los personajes de Revueltas ofrecen excelentes ilustraciones de las observaciones de Rorty, lo que pone a Revueltas en la compañía de los novelistas, de los grandes novelistas que Rorty alaba. Olive Schreiner, Richard Dickens Charles Dickens y Richard Wright. Y finalmente ofrezco una breve conclusión donde exploro algunas líneas ulteriores de investigación. Y bueno, con ello doy ahora vuelta de página a la sección segunda. En esta sección exploro, como dije, la solidaridad y la susceptibilidad común a la humillación. Para Richard Rorty, en Contingencia, Ironía y Solidaridad, el ironista liberal, y aquí cito a Rorty, piensa que el reconocimiento común de ser susceptibles de sufrir humillación es el único vínculo social que se necesita. Y su sentido de solidaridad humana, el del ironista liberal, se basa en el sentimiento de un peligro común. Cierro cita. Ahora bien, en base a esto, ofrezco aquí dos ejemplos que ilustran cómo en los personajes de Revueltas, en particular en las mujeres, el sentimiento de solidaridad surge del reconocimiento de una susceptibilidad de sufrir humillación a manos de otros. El primer ejemplo es el siguiente. En Los muros de agua, la primera novela de Revueltas, una joven militante comunista, Rosario, es forzada de compartir una cabina con una sola litera con dos prostitutas, Estrella y Soledad, en el barco que las lleva de San Blas, en las costas de Nayarit, a la colonia penal en las Islas Marías. Ahora bien, después de preguntarle a Rosario si pertenece al grupo de los políticos, que así llaman a los comunistas, Estrella y Soledad se sienten degradadas por su profesión y le ofrecen a Rosario dormir en el suelo de la cabina, lo cual lleva a la siguiente escena. Y aquí cito a Revueltas. Rosario, vuelta de espaldas, oyó estas palabras y se sintió impresionada. ¿Acostarse en el suelo? ¿Por qué? Le pareció absolutamente indebido el sacrificio de las dos mujeres. Era una desigualdad ofensiva que no podía permitir de ningún modo. No es posible, objetó. Cabremos juntas en la misma cama, haciendo un esfuerzo. Mas una desagradable idea repentina se le vino a la cabeza. Los piojos. Llevaba piojos desde la prisión militar y tenía miedo de transmitirlos.
Yo seré la que duerme en el suelo, exclamó. Cierro cita. Ahora bien, como podemos apreciar, la humillación que Estrella y Soledad sienten con respecto a Rosario, dada su profesión, es tal que alienta a Rosario a desarrollar solidaridad con respecto a ellas e insistir que pueden, en una primera instancia, dormir todas juntas en la litera si se acomodan bien. Y después de recordar que está infestada por piojos como resultado de su detención en la prisión militar y considerar que transmitir la infestación a Estrella y Soledad las haría sujetas aún más a escarnio y a humillación en la colonia penal, Rosario extiende su solidaridad basada en género, ofreciendo ella misma dormir en el suelo. Y bueno, creo que este episodio muestra muy claramente cómo la susceptibilidad común a la humillación es claramente un mecanismo para el desarrollo de la solidaridad en revueltas, así como Rorty lo menciona en Contingencia, Ironía y Solidaridad. Ahora bien, ahora les presento un segundo ejemplo. Después de que los prisioneros, todos los prisioneros, son desembarcados en la colonia penal, un subteniente llamado Smith, notando que Rosario es atractiva, pide al comandante que la asigne, y a Soledad también, a cocinar y atender a los cerdos, que hay unos cerdos en la colonia penal, puesto que la cocina y el chiquero están cerca de su habitación. Y una noche, cuando Rosario está intentando dormir después de una jornada agotadora cocinando y cuidando a los cerdos, Smith entra desnudo en el cuarto donde está ella dispuesto a violarla. Pero al acercarse a la litera, la situación tiene un vuelco casi fatal para él, que Revueltas describe así. Y ahora voy a citar a Revueltas. Mas una presencia cautelosa estaba a sus espaldas ya, y súbitamente, en la mitad del más loco terror, Smith sintió que unas manos le oprimían el cuello con rabia. ¡Canalla!, escuchó. Temblando en el otro extremo, Rosario encendió un cerillo. El subteniente yacía en el suelo y encima Soledad apretaba con furia el rostro descompuesto, tratando de ahorcarle. ¡Canalla! Rosario se incorporó del lecho. Mátalo, dijo secamente, los labios apretados. Pero ya corrían los soldados con linternas haciendo ruido. ¡Viejas hijas! Y las golpearon con las culatas en los codos, en las costillas, en el vientre. Cuando la otra mañana, bajo el espléndido sol, las dos mujeres caminaban rumbo a Arroyo Hondo, en castigo, conducidas por Ramón el gendarme, Rosario se fijaba en aquella figura de Soledad a su lado. Soledad, musitó quedamente, llena de agradecimiento. Cierro cita. En esta escena muestra claramente Revueltas el surgimiento de una solidaridad de género basada en una vulnerabilidad común a la violencia sexual masculina. En efecto, aunque Revueltas no lo dice de manera explícita, su narrativa sugiere que Soledad, y esto es en un episodio anterior a la novela al que cito en la diapositiva anterior, había sido víctima de violencia sexual masculina previamente en su vida. Por ello, ya que Soledad sabe cuán degradante y humillante puede ser una violación para una mujer, escoge defender físicamente a Rosario del subteniente Smith a una costa de un castigo brutal subsecuente. Así como Rosario había extendido su solidaridad a Soledad en la cabina del barco solo por el hecho de ser susceptible a ciertas formas de humillación y de dolor, también Soledad extiende su solidaridad a Rosario por la misma razón. Y bueno, con ello voy ahora a ir a la sección tercera. Sección tercera, solidaridad y las esperanzas egoístas comunes. Para Rorty, en Contingencia, Ironía y Solidaridad, la solidaridad consiste en, y aquí lo cito, compartir una esperanza egoísta común, la esperanza de que el mundo de uno, las pequeñas cosas en torno de las cuales uno ha tejido el propio léxico último, no será destruido. Ahora bien, voy a abrir un pequeño paréntesis aquí. Para Rorty, la noción de propio léxico último consiste en una serie de términos o de conceptos que, bueno, son distintos para cada ser humano y en términos de los cuales cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un propio léxico último, cuenta la historia de su vida, los valores a los cuales uno adscribe, los sueños o las esperanzas que uno tiene.
y estos términos que conforman el propio léxico último son usados de tal manera que los empleamos ya sea prospectivamente o retrospectivamente para justificar nuestras vidas y nuestras historias. Ahora cierro paréntesis. Bueno, habiendo especificado que consiste para Rorty el propio léxico último. Ahora bien, ofrezco aquí dos ejemplos que ilustran cómo para los personajes de Revueltas la solidaridad consiste en compartir esperanzas egoístas comunes acerca de pequeñas cosas que están entretejidas en el propio léxico último. El primer ejemplo es el siguiente, en El Apando, que es el relato de Revueltas basado en sus experiencias en Lecumberri. 3 drogadictos apresados en la penitenciaría, que se llaman Polonio, Albino y El Carajo, esperan ansiosamente la visita de Meche y de la Chata, que son las parejas de Polonio y Albino respectivamente, y de la madre del Carajo. Y los 3 están en abstinencia y esperan ansiosamente la visita de las mujeres, ya que han convencido previamente a la madre del Carajo de introducir drogas ocultas en su vagina. Y esto es porque a las parejas de Polonio y Albino, la Meche y la Chata, son sujetas a revisión por las guardias de la prisión, y como la madre del Carajo es una persona de tercera edad, esperan que no la revisen de la misma manera en que revisan a Meche y a la Chata. Y bueno, aquí les presento un par de cuadros de la película El Apando, basada en la novela de José Revueltas, con Manuel Ojeda interpretando el papel de Polonio, y aquí en la primera escena se ve cómo saca la cabeza por la rendija de la celda para ver si las mujeres ya se están acercando, porque como mencioné anteriormente, los 3 hombres están desesperados dentro de la celda, esperando que lleguen para poder darse su dosis de drogas. Y el segundo personaje es el Carajo, interpretado por José Carlos Ruiz. Como pueden ver, el personaje es tuerto. Y bueno, tiene una vida realmente abyecta y miserable que Revueltas describe con detalles que son desgarradores. Y bueno, ahora sigo con la siguiente diapositiva. Revueltas describe así los pensamientos del Carajo, quien ha estado suplicando a Polonio poder echar una vista por la rendija de la celda que vimos en la diapositiva anterior, porque Polonio monopoliza el acceso para revisar que las mujeres ya estén acercándose a la puerta, para ver el progreso de las mujeres, y mientras el Carajo reflexiona febrilmente sobre lo que le dirá a su madre. Y así describe Revueltas los pensamientos del Carajo. Y aquí lo cito. Le contaría todo, sin quedarse callado como otras veces. Todo. Las inmensas noches de vela en la enfermería, sujeto dentro de la camisa de fuerza, los baños de agua helada, lo de las venas, porque se corta las venas. Por supuesto que no quería morir, pero quería morir de todos modos. La forma de abandonarse, de abandonar su cuerpo como un hilacho a la deriva, la infinita impiedad de los seres humanos, la infinita impiedad de él mismo, las maldiciones de que estaba hecha su alma. Todo. Cierro cita. Como podemos observar, Revueltas nos muestra al Carajo experimentando una esperanza egoísta sobre una cosa pequeña, su dosis de droga, que es también compartida por Albino y Polonio, ya que los 3 están en abstinencia. Lo que es notable en el pasaje anterior es que vemos a través de la prosa de Revueltas cómo la dosis de droga está entretejida en el léxico final del Carajo con términos que connotan confinamiento, en particular sujeto y camisa de fuerza, así como sufrimiento, en particular los términos enfermería, abuelada y lo de las venas, los cuales usa el Carajo para describir la miseria abyecta de su vida cotidiana y justificar sus deseos, en particular su deseo de morir
sobre el cual es ambivalente porque quiere morir y al mismo tiempo no quiere matarse. En virtud de esto, la narrativa que el carajo se imagina ofreciendo a su madre tiene como objetivo generar solidaridad en ella, pero también en los lectores, puesto que Revueltas los hace enfrentar a través de la narración la humillación y el sufrimiento de otro ser humano que hacen su existencia casi insoportable, porque el carajo se quiere por momentos matar. Ahora bien, paso ahora a un segundo ejemplo, que es el siguiente. En Los Muros de Agua, un preso, Ramón, que es precisamente el preso que lleva a Rosario y a Soledad a Arroyo Hondo, es llevado en una parte posterior de la novela agonizante a la enfermería ya que está muriendo de escorbuto. Y mientras agoniza en la enfermería, comparte la historia de su vida con Prudencio, uno de los compañeros comunistas de Rosario, también deportados a la isla, que está ahí recuperándose de un conato de suicidio que lo volvió demente. Y vamos a hablar de este conato de suicidio un poco más adelante. Cuando era más joven, Ramón había matado a un conocido adinerado suyo, que después de convencerse que Ramón se acostaba con su esposa Julia, la cual había forzado ese conocido de Ramón a desposarlo en contra de su voluntad, había comprado un mastín para soltarlo sobre Ramón para que lo matara despedazando. Y bueno, después del juicio y de la deportación, Ramón había recibido una carta de Julia que había guardado por varios años, en la cual le agradece liberarla de su infierno marital, ya que había sido casada en contra de su voluntad y prometiéndole visitarlo algún día en la isla. Y Revueltas narra la agonía de Ramón de la siguiente manera. Y en la siguiente diapositiva cito a Revueltas. La voz de Ramón sonaba lóbrega, sedienta, junto a Prudencio que nada comprendía, porque está demente. La espero en el próximo barco. Entonces ambos, aunque con distintos pensamientos, clavaban sus miradas en el horizonte. Ramón veía el mástil ideal de un barco, como una fina aguja caída desde el cielo. Allí estaba la ilusión última, la final esperanza. Cuando el barco apareciese en el puerto sería solemnemente, con su leve ruido de agujas. Las gentes serían pequeñas desde el muelle, apenas cuerpecitos lejanos, en cubierta, moviéndose con gracia, pero después serían grandes, grandes como la pasión de Julia, ocupando la vida entera, dueñas del universo. Tocaron la campana, ¿es el barco? Preguntó a Prudencio alucinado, porque bueno, está alucinado porque está en agonía. Y bueno, cierro cita. Ahora bien, además de ser conmovedor, porque Revueltas está aquí describiendo a un hombre que se está muriendo, el pasaje muestra cómo Revueltas describe las esperanzas egoístas comunes de sus personajes sobre cosas pequeñas. En efecto, mientras agoniza, Ramón comparte con Prudencio la esperanza egoísta de ver una vez más a un ser querido, que es una esperanza común en la colonia penal, ya que prácticamente todos, incluso los guardias, están separados de sus seres queridos por el hecho de estar en las islas. Y esta experiencia egoísta está entretejida con términos del léxico último de Ramón que connotan perfección, y aquí los términos relevantes son ideal y fina, anhelo, que son aquí los términos relevantes sueño, esperanza y pasión, y navegación, y aquí los términos relevantes son barco, mástil, muelle, puerto y cubierta, ya que estos términos de navegación connotan conexión con otros seres humanos, lo cual es muy natural, ya que en el contexto en el que los prisioneros están, que es el de las Islas Marías, que están rodeadas de mar, la única manera de tener conexión con otros seres humanos, además de los de la isla, es a través de un barco. Por ello, la descripción que hace Revueltas de los últimos momentos de Ramón y de la narrativa que Ramón usa para justificar su vida tiene como objetivo provocar solidaridad en los lectores al hacerlos ver que Ramón, como muchos otros reos de fuero común, porque Ramón está ahí por haber asesinado al hombre al conocido adinerado suyo que quería matarlo echándole al mastil encima, ha sido una víctima de circunstancias trágicas. Y bueno, con esto
nos vamos a la sección cuarta del trabajo, solidaridad y la pérdida de importancia de las diferencias tradicionales. Para Rorty, en Contingencia, Ironía y Solidaridad, la solidaridad, y aquí cito a Rorty, se concibe como la capacidad de percibir cada vez con mayor claridad que las diferencias tradicionales de tribu, de religión, de raza, de costumbres y las demás de la misma especie carecen de importancia cuando se las compara con las similitudes referentes al dolor y la humillación. Cierro cita. Ahora bien, ofrezco a continuación dos ejemplos que muestran cómo uno de los efectos de la solidaridad en la obra carcelaria de Revueltas consiste en la pérdida de importancia de estas diferencias precisamente. El primer ejemplo es el siguiente. En Los muros de agua, un reo alto y fornido de fuero común, con rasgos africanos, que es apodado el Miles, es colocado en la misma cuadrilla de trabajo que los políticos hombres, que es el grupo de Rosario. Y estos son Prudencio, Marcos, Ernesto y Santos. Ahora bien, tras unos días de labor inhumana después de haber llegado a la isla, Prudencio se lanza una noche del techo de las barracas donde duermen los reos para matarse, para suicidarse. Es el conato de suicidio del que había hablado anteriormente. Se parte la cabeza, pero sobrevive y es hallado en un charco de sangre por el Miles, Marcos y Ernesto, que despiertan a un ambulante, un enfermero de la colonia penal, que al principio está reticente para llevar a Prudencio a la enfermería. Y esto da pie a la siguiente escena, y voy a citar a Revueltas en la siguiente diapositiva. En la inclinada pendiente, el enfermero soltó los extremos de la camilla, haciendo rodar el cuerpo de Prudencio. El Miles se ennegreció de cólera y prorrumpió en una maldición terrible. Si todavía estás dormido, pendejo. En efecto, el ambulante estaba dormido aún y mantenía los ojos cerrados sin darse cuenta de nada. El Miles soltó la camilla, desentendiéndose provisionalmente de Prudencio y aproximándose al sonámbulo enfermero. «Esto te va a quitar lo imbécil», exclamó aceptándole un brutal puñetazo en el rostro. Ernesto y Marcos sintieron una ola de viva simpatía por el Miles, cuya generosa lealtad lo hacía lleno de sedantes virtudes como un descanso en medio de la angustia. Recogieron el cuerpo de Prudencio, cuyo rostro bañado en sudor frío estaba cubierto de tierra. «¡A la enfermería! ¡Pronto!», cierro cita. Ahora bien, como lo muestra la narrativa de Revueltas, el Miles se ha vuelto completamente indiferente en ese punto a las diferencias ideológicas entre los políticos y él. ¿Por qué? Porque todo lo que percibe después del intento de suicidio de Prudencio es el dolor y el sufrimiento del cuerpo roto de Prudencio, así como la angustia y la desesperación de Marcos y Ernesto, que intentan salvar a su camarada. Por ello, aunque Revueltas fue un marxista firme y convencido a lo largo de toda su vida, es claro que la ideología no era importante para él para crear solidaridad. Lo que importa es, como podemos apreciar claramente en la escena, es la susceptibilidad al dolor y al sufrimiento que llevan a la pérdida de importancia de las diferencias de raza, religión e ideología entre los reos, porque el Miles, como mencioné anteriormente, es completamente apolítico, no comparte la visión marxista de Marcos y Santos, perdón, Marcos y Ernesto, pero a pesar de todo hace todo lo posible para salvar a Prudencio. Ahora bien, vamos al segundo ejemplo. También en Los muros de agua, un par de reos homosexuales, apodados los Remontados, que se habían escapado y escondido en la sierra de la isla, son aprehendidos. Aquí abro un breve paréntesis para mencionar que en la época en la que escribe Revueltas, que es a principios de los años 40 y bueno, en los años 30, donde tiene esas experiencias en las Islas Marías, su primera experiencia en las Islas Marías, la homosexualidad era un delito en México. Con esto cierro paréntesis. Ahora bien, como los Remontados, que son homosexuales, habían estado ocultos en la sierra por varios días, están hambrientos y deshidratados cuando los encuentran para llevarlos otra vez al campo de trabajo. Y para castigarlos, los arrastran a un árbol donde van a ser atados para recibir 100 latigazos frente a los otros reos para disuadir cualquier ejemplo cualquier tentativa de evasión. Y uno de los remontados alcanza a reunir
la energía y el valor de hacer una petición, la cual Revueltas describe así. Y bueno, cito a Revueltas en la próxima diapositiva. Los rostros de los remontados estaban descompuestos por la congoja. Miraban en su torno como si todos los presentes fueran enemigos y el mundo estuviera constituido solo por capataces, por vengadores, por gentes de odio. Algo querían balbucear, no obstante. Sin duda se trataba de algo esencial, superior al pánico, por encima del miedo. Los espantosos labios de ceniza como hígados secos apenas tenían vigor para temblar, empavorecidos. Sin embargo, un hilito de voz salió del pecho de uno. Queremos agua, mi jefe, antes de que nos peguen. El otro cayó de rodillas. Sí, patroncito. Cierro cita. La negación de un trago de agua a los remontados y el ser atados a un árbol llevan a Marcos a actuar de la siguiente manera en la narrativa de Revueltas. Y aquí lo vuelvo a citar. Marcos y Ernesto estaban juntos en las filas. En cuanto Ernesto llegó al campamento, se le obligó a ello y en sus pechos bullían dos sistemas diferentes de miedo, de emoción, de cólera, de rebeldía. Y por esas mismas razones ya no terminó de pensar en esto. Él mismo, Marcos, daba ahora estas voces roncas, temblorosas, que parecían un cataclismo de sentimientos encontrados. Yo protesto, protestamos. Cierro cita. Ahora bien, esta escena revela que para Revueltas el surgimiento de la solidaridad en un entorno donde las amenazas de humillación y sufrimiento, como en la colonia penal, son constantes, lleva a la pérdida de importancia de las diferencias, puesto que algunos individuos ven estas diferencias como cosas de poca monta frente a la humillación y el dolor de otros. En efecto, el hecho de que los dos remontados sean homosexuales, lo cual, dado el machismo prevalente de la sociedad mexicana, en particular en la época en la que escribió, en la época que tuvo esas experiencias revueltas en las Islas Marías y en las que escribió Los Muros de Agua, dado que esto es una de las cosas más repulsivas y horrendas que uno puede ser, esto se torna irrelevante para los políticos, para Ernesto y para Marcos, cuando están confrontados a la humillación y sufrimiento que los remontados experimentan. Y bueno, con esto ya cierro el trabajo. Conclusión. He defendido en este trabajo que Revueltas debería ser contado entre los grandes novelistas cuyos retratos viscerales de la humillación, el sufrimiento y la crueldad en sus dos novelas carcelarias pueden ayudar, si aceptamos la postura de Rorty, a desarrollar solidaridad con los miembros de las capas más marginalizadas y oprimidas de la sociedad mexicana. Si lo que ha arguido es correcto, surgen dos líneas de investigación ulterior. Número uno, encontramos una actitud rortiana también con respecto a la solidaridad en otras obras no carcelarias de Revueltas, en particular en El luto humano de 1943 y Los días terrenales, que es del 49. Y la segunda línea de investigación es la siguiente. Dada la adopción por Revueltas de una actitud rortiana con respecto a la solidaridad, estaría Revueltas dispuesto, de acuerdo con otras actitudes rortianas, en particular el considerar el pragmatismo como una forma de antiautoritarismo. Y bueno, abordaré estas preguntas en trabajos futuros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Damos un fuerte aplauso, por favor, al profesor Sergio Gallegos. Una ponencia bastante interesante que nos invita a cuestionar, si me permite, no solamente a partir como de revueltas, sino quizá podamos hablar desde una cosmología más grande nos estoy pensando, por ejemplo, en Buñuel, ¿no? Con las obras de los olvidados. Y bueno, ya para no aquí empezar a desvariar porque me encantó la ponencia, vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos aquí primero que nada a Ana Carolina Gómez que nos pone en el chat del Zoom. Mil gracias, Sergio. Excelente presentación. Adelante, si alguien quiere alzar la mano, tomar el micrófono. Ana Carolina, me parece. Mm, Nos pregunta aquí en el chat. También los invito a través del Facebook que dejen sus preguntas y en un momento las estaré leyendo. Me pregunto en qué medida la solidaridad rortiana está presente en individuos de distinta clase social, pregunta Ana Carolina, profesor. Muchas gracias por la pregunta, Ana. Creo que una pregunta muy interesante porque en general
los miembros, bueno, los personajes de Revueltas pertenecen a los estratos en general bajos de la sociedad mexicana. Pero dentro de esos estratos hay muchas divisiones y esas divisiones están, de hecho, dentro de la sociedad no carcelaria muy presentes, lo que es, me parece muy interesante y muy revelador de la obra de Revueltas, es que muestra cómo esas divisiones internas entre distintos grupos de reos, cómo sus identidades sociales dentro del contexto carcelario se van, si no desapareciendo completamente, poco a poco van perdiendo su relevancia y eso da pie a el desarrollo ahí de la solidaridad entre distintos grupos. Ahora bien, el desarrollo de solidaridad entre distintos grupos sociales, por ejemplo, entre burgueses y obreros y campesinos, es más complicado para Revueltas y él mismo estaba consciente de ello. De hecho, en una entrevista que dio posteriormente en su vida, que eh, está compilada en un libro que editaron su hija Andrea Revueltas y Philippe Cherón, Revueltas menciona que una vez que la solidaridad deje de ser de clase, ya que en la época en la que escribe piensa que esencialmente la solidaridad es entre miembros de una misma clase social, aunque haya distintos grupos dentro de esa misma clase social, pero idealmente la solidaridad para Revueltas en, eh, en el estado último de la evolución de la humanidad sería una solidaridad humana en la que ya no habría distinción entre clases sociales, en particular entre burgueses explotadores y obreros explotados, dando pie realmente a una solidaridad universal. Entonces, ese es el ideal de Revueltas, pero él mismo está consciente de que es muy difícil alcanzarlo. Aunque bueno, toda su vida y toda su obra manifiestan un esfuerzo constante de laborar, de trabajar para alcanzar ese fin. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta del maestro Rogelio. Pregunta para el ponente. Entonces, ¿cómo se concilia la lucha de clases con la solidaridad rortiana? ¿Revueltas estaría de acuerdo con esta interpretación de su obra? Es una excelente pregunta, Rogelio. La verdad no estoy completamente seguro. Eh, Quizás no, porque bueno, Rorty, como muchos de ustedes saben, bueno, fue un hijo de intelectuales, bueno, comprometidos con la izquierda, pero eh, su vida en gran medida fue privilegiada. Como estudiante de licenciatura fue, si mal no recuerdo, a la Universidad de Chicago, que bueno, es una institución de élite en Estados Unidos. Y bueno, realmente toda su vida Rorty la transcurrió como profesor universitario en muchas instituciones de élite en Estados Unidos. Y bueno, por ello, el enfoque que muchas veces tiene Rorty, a pesar de los orígenes, a pesar de los compromisos ideológicos de sus padres, los cuales eran trotskistas, eh, eh, mucho de la vida de Rorty y de su obra está eh, parcialmente formada por el lente burgués que le dio su carrera universitaria. Entonces, quizás Revueltas por ello no estaría completamente de acuerdo con la eh, interpretación rortiana que estoy haciendo de su obra. Pero bueno, pues creo que es muy interesante que a pesar de que Revueltas no estuviese completamente de acuerdo con la interpretación que le estoy haciendo a través de la obra de Rorty, creo que es muy interesante que las intuiciones que presenta Rorty en Contingencia, Ironía y Solidaridad sobre cómo la solidaridad
se desarrolla, las podemos ver plasmadas en la obra literaria de Revueltas décadas antes de que Rorty escriba Contingencia, Ironía y Solidaridad. Entonces, a mi ver, Revueltas se está anticipando a a las intuiciones de Rorty, aunque bueno, Revueltas plasma esas intuiciones en el contexto de un relato, mientras que Rorty teoriza acerca de ellas. Bien, tenemos otra pregunta por acá. Los invitamos a seguir haciendo sus preguntas al ponente. Vamos a ver si si en el Facebook nos aparece algún comentario al respecto. Nos pregunta Ana Carolina, ¿en qué medida o en qué forma podrían otros proyectos literarios como el de Álvaro Mutis continuar este proyecto de examinación de la solidaridad rortiana? En otras palabras, ¿hay razones para creer que el trabajo de Mutis presenta una perspectiva o estilo distinto que la de Revueltas? Gracias por la pregunta, Ana. Creo que es muy interesante porque el universo literario de Mutis, en particular, pues bueno, La nieve del almirante y bueno, las otras novelas del ciclo de Empresas y Tribulaciones del Gaviero McRoll, aunque no transcurren en universos carcelarios como el de Revueltas, son también muy sensibles a la humillación, el dolor y la crueldad de los seres humanos unos con respecto a los otros. Y en ese sentido, creo que potencialmente pueden dar pie a un estudio similar al que hago en este trabajo, usando, si no una perspectiva rortiana, quizás la perspectiva de otros filósofos, como por ejemplo del profesor Leonard Harris, que ha escrito durante gran parte de su carrera sobre la importancia del sufrimiento y la humillación como mecanismos que pueden servir para tomar conciencia de la opresión de la cual ciertos grupos de seres humanos son sujetos para dar pie posteriormente a empresas de liberación. Y creo que eso está presente en cierta medida en el universo literario de Mutis. Aunque bueno, debo confesar que no he leído todo el ciclo de McRoll el Gaviero, nada más La nieve del almirante. Pero bueno, en algún momento espero leer todas las otras novelas. Bien, nos sigue poniendo Ana Carolina. Wow, mil gracias por tus reflexiones, Sergio. A la orden. Bien, si no hay otra pregunta más al respecto aquí del chat y en Facebook, me atrevería a hacer mi propia intervención. Justo un poco en la misma línea que nos preguntaba Ana Carolina, ¿en qué medida podemos entender el concepto de solidaridad partiendo quizá como desde un concepto de cultura en México, saliendo un poco quizá con revueltas? Me refiero, por ejemplo, otra vez trayendo a la mesa, porque traigo ahorita mucho a Buñuel en la mente. eh, por ejemplo, los olvidados, ¿no? El caso de los olvidados, lo que pasa con personajes como el Jaibo, el Ojito, es interesante porque se trata justo de la experiencia misma de la humillación, del Sí. maltrato, el de las clases sociales, que si bien Buñuel parte, o bueno, no pretende hacer como una crítica al respecto en su cine, sino más bien poner de manifiesto las relaciones y cómo se van desarrollando en escena, básicamente. ¿Cómo podríamos hacer la crítica pensando desde la cultura mexicana, o por lo menos desde los años 40, 50, en donde también está pensando aquí tanto Buñuel como un poquito antes José Revueltas? Parece ser que la experiencia de la humillación eh, forma parte como de, bueno, si toda esta clase social sufre de esta manera o ha padecido de estos acontecimientos, es propio como de la clase social que los vayan reproduciendo continuamente. Es decir, a pesar de que el personaje de Ojitos quiera como salir de Sí. su propia realidad,
es el Jaibo el que como que lo vuelve como a, lo va como, digamos, transformando en ese sentido, en su propia como condición de, pues, de olvidado, básicamente, ¿no? No sé, Sí, me parece ujú. interesante si podemos como relacionar un tema como cultural, si es propio como de la década de los 40, 50, o si podemos salir como de ese concepto y entenderlo mejor universalmente como bien usted lo apuntará con. Creo que es una pregunta muy interesante, Omar. Creo que puede ser entendido tanto de manera cultural en el ámbito del México de los años 1940 y 1950, pero también de manera universal. Y voy a explicar por qué creo que puede ser entendido de ambas maneras. Me gusta mucho que hayas traído a colación Los Olvidados, porque bueno, ahí se puede ver muy claramente eh, en esa obra de Buñuel pues bueno, manifestación de el México de los humillados, de los oprimidos, con el cual, y bueno, Buñuel quiere realmente hacer eh, cine social. Y creo que incluso esta intención se puede apreciar en otros autores de cine mexicano de los años 40 y 50, trabajando incluso en otros géneros. Por ejemplo, en el cine de rumberas, si uno se enfoca, bueno, hay muchas obras clásicas en ese género, pero si uno se enfoca en, bueno, mi favorita, por ejemplo, que es Aventurera con Ninón Sevilla, eh, se ve también claramente la dinámica de, bueno, pues la mujer de baja clase, con rasgos ahí, con rasgos de ascendencia africana, que es un poco considerada como mujer perdida, pero que, bueno, busca de alguna manera redimirse a pesar de los actos de violencia de los cuales se sujeta. Entonces, también en el cine de rumberas se puede apreciar una intención social de manifestar, de hacer visible a la sociedad mexicana, sobre todo a las clases más pudientes, las condiciones en las cuales viven muchos de los miembros de las capas bajas, que son tradicionalmente menospreciados, humillados, ninguneados. Pero también, bueno, eso es, creo, algo que es muy típico de la sociedad mexicana y de la producción cultural en los años, particularmente en el cine, en los años 40 y 50, pero creo que también es algo universal, en el sentido que, reflexionando, por ejemplo, en uno de los novelistas que menciona Richard Rorty, Charles Dickens, cuando uno lee, por ejemplo, Las aventuras de Oliver Twist, uno puede apreciar muchos paralelos, por ejemplo, entre el caso de Ojitos y Oliver Twist, ya que Oliver Twist, tal como lo describe Dickens, es, pues bueno, un niño inocente que cae en manos de una pandilla de rufianes que es liderada por el judío Fagin, que intenta pues, corromper a Oliver, enseñándole a robar a la gente. Entonces, es algo que también se puede apreciar muy claramente en la obra de Dickens, cómo muestra, sobre todo a sus lectores, las circunstancias deplorables en las que viven los miembros de las clases sociales oprimidas en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Entonces también se puede apreciar una dimensión social muy profunda en las obras de Dickens, que es paralelo a lo que a lo que hace Buñuel y eh, a lo que hacen se me olvidó el nombre del director de Aventurera, luego me va a volver a la mente. Ahorita lo ponemos, pero Sí. sí, totalmente. Y bueno, incluso Buñuel al principio de Los Olvidados está esta especie de prólogo, ¿no? Diciendo, las ciudades cada vez se modernizan de tal manera que hay ciertos excluidos, ¿no? Entonces, bastante interesante. Vamos con Fernanda Pérez, que levantó la mano, adelante.
Sí, gracias. Perdón que no abra mi cámara. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, todo bien. Sí, mira, mi pregunta era, me parece muy interesante esta idea, si no me equivoco, de, digamos, reconocerse en la humillación y que ese reconocimiento de la humillación lleve a la solidaridad. Ahora, mi pregunta sería, dentro de la visión rortiana, ¿esto significa que hay cierta disposición personal a la solidaridad basado en qué experiencias de humillación hemos tenido nosotros como personas, o es más bien reconocerse en la vulnerabilidad a la humillación? Es decir, necesitamos haber sentido humillación para desarrollar esta solidaridad rortiana, o simplemente el sabernos vulnerables a la humillación nos permite esta conexión, digamos, con los humillados. Es una excelente pregunta, Fernanda, y de hecho la respuesta que daría yo y que creo que daría Rorty es ambas cosas al mismo tiempo, porque todos nosotros en algún momento u otro de nuestras vidas somos objeto de humillaciones, ya sea en la escuela. Supongo que todo el mundo tiene alguna experiencia en ese sentido, sobre todo en la escuela primaria o secundaria. Y en base a esas experiencias de humillación que uno tiene a lo largo de su vida en distintas circunstancias, uno va reconociendo ulteriormente que así como uno ha sufrido ciertas humillaciones a manos de ciertas personas en ciertas circunstancias, otros distintos de nosotros pueden también ser víctimas de humillaciones similares a las nuestras en otras circunstancias. Y de hecho, para Rorty, la mejor manera de ir ampliando nuestra capacidad de solidaridad con respecto a otros es leer literatura, ver cine, de tal manera que, porque según él, estos medios son para él idóneos para hacernos entender que ciertos grupos de personas en los cuales no reparamos inicialmente porque no pertenecen a nuestra clase social o tienen un género distinto al nuestro, o sus preferencias sexuales son distintas a las nuestras, o son de edades distintas a las nuestras, como esos grupos o esas personas distintas a nosotros tienen, a pesar de sus diferencias, la misma vulnerabilidad a ciertos tipos de humillaciones, y es a través del cine y la literatura que podemos, según Rorty, ir apreciando cada vez más eso, y por ende ir desarrollando un círculo de solidaridad cada vez más amplio, que en última instancia debería extenderse a toda la especie humana y quizás más allá. Gracias. Uh-huh. Perfecto. Sí, habría incluso que pensar de qué manera toma conciencia, mejor dicho, pareciera que el mundo, la lógica del capital moderno, nos obliga constantemente de estas experiencias de humillación, no te preocupes, consume, no sé, entretenimiento y otra vez hasta que se te olvide y vuelvas a entrar otra vez a la lógica, ¿no? Por supuesto, Uh-huh. el arte, en este caso cine y la literatura, eh, eh, estructura la conciencia a través de lo que se consume, ¿no? Está interesante eso último. Vamos a ver en Facebook, me parece que hay un comentario al respecto. Nos comenta Susana Ojeda, excelente conferencia, mis felicitaciones. Me gustaría comenzar a leer más sobre José Revueltas. ¿Qué recomendaría para comenzar? Bueno, mi recomendación para empezar sería, de hecho, empezar con su primera novela, Los muros de agua, ya que creo yo, la novela en la que se aprecia más el, pues bueno, el compromiso ahí de Revueltas, por un lado, y también Los muros de agua tiene pues el vigor de la juventud que quizás otros relatos posteriores ya no tienen. Entonces yo empezaría por ahí.
El Apando también es un buen lugar para empezar, aunque es un relato es un relato corto, uno lo puede leer en un día, pero es un relato muy difícil de leer. No por el vocabulario, sino porque a uno se le retuercen literalmente los interiores al leerlo, de la violencia que Revueltas pinta en el relato. Y bueno, además de esas dos sugerencias, una tercera que haría es El luto humano, que es, yo diría, es la novela que más me gusta de Revueltas. Eh, es donde creo su capacidad expresiva realmente alcanza su cúspide realmente adopta tonos bíblicos y proféticos. Entonces, esas serían mis tres recomendaciones: Los muros de agua, El Apando y El luto humano. Perfecto, muchas gracias. Pues ahí está la invitación para seguir leyendo Revueltas y de qué manera para la advertencia ya está. Perfecto. Pues si no hay otra pregunta, otro comentario, todavía tenemos un minutito, dos para poder hacer otro comentario. Si no lo habría, eh, estaríamos entonces cerrando la ponencia del profesor Sergio Gallegos, que esperemos, por supuesto, poderlo tener por acá una y otra vez, siguiendo hablando sobre Richard Rorty, sobre José Revueltas. Adelante, profesor Rogelio, no sé si tenga algo que comentar al respecto. Solamente agradecerle al doctor Sergio Gallegos que haya brindado esta conferencia en el marco del Seminario de Pensamiento en Español y de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Y bueno, sigamos el diálogo pronto. Sergio, un gusto que Ujú. nos hayas acompañado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la audiencia por escucharme y por las preguntas. Y bueno, pues los dejo con una invitación a leer a José Revueltas y leer a Álvaro Mutis. Muchas gracias. Bueno, pues también agradecemos a Omar Rivera su moderación y nos vemos muy pronto en más actividades de el Seminario de Pensamiento en Español y de la Asociación. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.